Vamos en este momento a continuar nuestro seminario internacional. Nuestro siguiente conferencista en esta oportunidad nos toca presentar con un tema titulado El impacto de los indicadores macroeconómicos en la gestión de negocios en República Dominicana, a un expositor de nuestro país, dominicano. Ha trabajado como economista por más de 20 años, tanto en el sector público, en organismos de cooperación como en el sector privado. Su desempeño profesional ha incluido el análisis macroeconómico y del entorno internacional relevante para la economía dominicana, la docencia y temas relacionados con Latinoamérica, así como el enfoque económico del cambio climático. Durante 6 años trabajó en organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de Santiago, la Fundación Dominicana para el Desarrollo. Durante 2 años laboró en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano en San José, Costa Rica. Actualmente es consultor económico en el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central de la República Dominicana. Su formación profesional incluye licenciatura en Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Políticas Económicas en la Universidad Católica de Santo Domingo y en Macroeconomía Aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señoras y señores, con nosotros de República Dominicana, el doctor Odalis Marte Alevante. Bueno, buenos días, y luego después de toda la alegría que yo escuché acá, es un poco difícil competir con eso, ¿verdad? Pero sin embargo, casi siempre cuando se habla de economía, la gente piensa de que se habla de algo, digamos, largo y aburrido, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de hacer mi presentación corta y aburrida. De todas maneras, lo más importante es de que de aquí podamos aprender algo. Y para mí, realmente yo me siento muy bien de estar acá porque yo viví 12 años en Santiago y digamos que mis mejores recuerdos de juventud yo los pasé acá. Y entonces ver todo el desarrollo que ha habido en los últimos 20 años, para mí es algo que me hace sentir muy bien. Y también ver la infraestructura que ustedes tienen acá, que para mí es bastante impresionante. Yo no había entrado acá, a pesar de que una de mis hermanas estudia acá, pero mientras eso sucedía yo estaba fuera del país, entonces nunca tuve chance de visitar la UAPA en Santiago. Y yo veo que ustedes tienen una buena infraestructura, tienen mucha gente que yo veo que con mucha buena vibra, mucha energía, gente muy buena. Y por cierto, Santiago, yo siempre he dicho que es la capital del emprendimiento de República Dominicana. O sea, yo siempre veo que la gente acá siempre está pendiente de emprender y por eso igual también me da mucho gusto ver el reconocimiento que le acaban de hacer a un emprendedor que es egresado de acá. Entonces, dicho eso, yo voy a iniciar una presentación. Voy a hablar un poco digamos, de los indicadores macroeconómicos que son relevantes para la empresa, porque casi siempre las empresas se fijan mucho en, digamos, en lo que es su entorno inmediato, pero vamos a conversar sobre esto, cosas que probablemente algunos que han tomado alguna clase de economía se van a sentir bastante familiarizados. Entonces yo tengo 30 minutos, yo pretendo, digamos, presentar por espacio de 15 o 20 minutos y quiero dejar un poquito de tiempo para si hay alguna pregunta, que espero que haya alguna. Y ya como para cerrar este preámbulo, quiero agradecer también a la universidad por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a mi querido Manuel, que fue la primera persona que me contactó, un chico que fue mi alumno allá por los años 90 y era un chico súper dinámico. Era de los mejores en mi clase y me alegra mucho también verlo en esta dimensión académica y espero que siga desarrollándose en ese sentido. Es un tipo de los buenos y gracias a todos ustedes en la universidad.
Bueno, pues dicho eso, yo me voy a quitar de este podio y me voy a rodar un poquito porque me gusta un poco poder interactuar. Entonces voy a tomar este micrófono, ¿verdad? Bien, me pueden escuchar acá. Creo que un poco mejor. Bien, entonces, eh, básicamente cuando digamos que eh, las empresas suelen tomar decisiones siempre tomando en cuenta su entorno relevante. Y seguramente ese entorno relevante microeconómico, yo sé que ustedes han conversado mucho sobre esto, ¿verdad? Siempre las empresas toman decisiones en base a lo que ellos conocen, aún no sea algo, digamos, muy sistematizado, pero siempre las empresas están mirando cómo va evolucionando sus ventas, van mirando las condiciones de mercado, van mirando, digamos, cómo va su competencia, dependiendo, digamos, de si es una empresa que enfrenta mucha competencia o si es una empresa que tiene una posición dominante de mercado. Entonces, básicamente, lo que nosotros llamamos ambiente de negocio, que lo componen muchas variables, muchas variables. Algunas variables, como ya mencioné, tienen que ver directamente con el mercado en la que opera, variables que llamamos microeconómicas, o sea, que son variables que desde una perspectiva de la economía como un todo son decisiones pequeñas, ¿verdad? Hay también variables del ambiente económico, financiero. Por ejemplo, para muchas empresas es muy relevante, incluso en su toma de decisiones. Y cuando hablo de toma de decisiones, estoy hablando de las decisiones que toma la empresa de invertir, de operar, de expandirse, de quedarse como están. O sea, constantemente se vienen tomando decisiones, como ustedes bien saben. Entonces, el ambiente económico es muy importante y sobre todo, dentro de ese ambiente económico está, digamos, condiciones tales como si la economía está operando bajo un ambiente de estabilidad, y cuando hablo de estabilidad, quiero decir si la inflación es relativamente baja. Fíjense que cuando se habla de estabilidad de precios, que seguramente ustedes han oído mucho hablar de esto, no necesariamente quiere decir que los precios se queden tal cual, sino de que la inflación sea baja y predecible. Eso es estabilidad de precios. No que los precios se queden como están estáticos, sino que sea baja y predecible. Y eso es muy importante dentro de las decisiones que la empresa toma. Pero también para las empresas es importante, por ejemplo, si hay acceso al crédito, bajo condiciones que permitan a la empresa, digamos, operar competitivamente, o sea, de que no afecte sus costos, de manera de que sea muy caro para la empresa producir y obtener beneficios, ¿verdad? También otros elementos que aquí menciono, por ejemplo, el ambiente social. Naturalmente, si no hay estabilidad social, es muy difícil para la empresa operar, y eso entra dentro de la toma de decisiones. Hay algunas empresas que pueden florecer bajo un ambiente de guerra, pero hay otras que simplemente no pueden ni siquiera concebirse si no hay estabilidad social y si no hay una predecibilidad de esa estabilidad. Fíjense de que acá estoy hablando no solamente de las condiciones que se miran corrientemente, sino también de las que se puede, digamos, de alguna manera visualizar hacia el futuro. Por eso, y más tarde le voy a hacer un poquito de hincapié sobre eso, por eso la importancia de que se pueda tener algún tipo de información sobre cómo vendría el futuro. Y por eso es que se habla mucho de pronósticos, de poder prever, de tener información para prever la evolución futura de algunas variables. El ámbito político, el ámbito normativo y también los recursos tecnológicos con los que se cuentan son muy importantes para la toma de decisiones. Naturalmente que la estabilidad política afecta las decisiones de las empresas, no importa la escala en la que operen. Entonces, dicho esto, y a modo de introducción, como estoy hablando de macroeconomía, quizás es importante refrescarles de que cuando estudiamos la economía, vemos como dos bloques en los que agrupamos la economía. Primero tenemos la macro, que es de lo que le voy a hablar un poquito,
¿verdad? Que es, digamos, viendo la economía como un todo, agregado, la sumatoria de todo, de todos los agentes que operan en el mercado, sobre todo, vamos a ver más tarde que es una suma de decisiones que van desde las empresas, los hogares, todas las unidades económicas. Entonces, por eso, lo que vemos son variables macroeconómicas y dentro de esto estamos viendo Producto Interno Bruto, ¿verdad? El consumo agregado, la oferta agregado de toda la economía. Cuando hablo agregado me refiero a la sumatoria de todo. Pero en la parte micro, lo que estamos viendo es ya cosas más específicas que son más tangibles, vamos a decir. Las empresas que toman decisiones día a día operan en un ámbito microeconómico. Los hogares que también toman decisiones de consumo. Las empresas deciden producir, deciden invertir. Los hogares deciden consumir, deciden ahorrar. Entonces, esas son decisiones microeconómicas, básicamente. De lo cual yo creo que se ha conversado algo sobre eso acá. Entonces, modernamente la macroeconomía tiene un enfoque desde el punto de vista, tiene un enfoque basado en la microeconomía. ¿Por qué? Porque entendemos básicamente de que la macroeconomía se conforma de la sumatoria de todas esas decisiones que se toman a nivel microeconómico. Y por lo tanto, la macroeconomía de esa manera no se ve algo como tan abstracto. Si se piensa de que todos tomamos decisiones día a día y que la sumatoria de todas esas decisiones afectan finalmente el resultado macroeconómico. De hecho, algo que yo siempre recuerdo, trato de recordarle sobre todo en el ámbito en el que yo me desempeño, es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que la economía crece, o sea, cuando la economía crece, que el Producto Interno Bruto de este año sea mayor que del año anterior, cuando la economía crece, no debe atribuirse necesariamente a que crece por alguna decisión que tomó el gobierno, sino por la suma de decisiones que se tomaron a nivel del sector privado. O sea, es el sector privado el que hace que la economía crezca, ¿verdad? Claro, el gobierno puede sentar las bases, poder ayudar con un buen ambiente de negocios para que el sector privado opere, pero la economía crece dependiendo de las decisiones, de las buenas decisiones que se toman a nivel privado. Y ese sector privado, el que con muchas millones de pequeñas decisiones que cuando se suman hace que la producción crezca, que crezca el empleo, que el gobierno se beneficie porque cobra más impuestos y puede gastar más, y gastando más también puede también de algún modo contribuir a que la economía se expanda, pero al final del día el desempeño macroeconómico depende de esa sumatoria de decisiones que se hacen a nivel microeconómico. De ahí la importancia de que las empresas florezcan, de que haya un ambiente adecuado para el emprendimiento y para el desempeño de la actividad privada. Pero a la vez, de ahí la importancia de que en esa toma de decisiones, que las empresas o que las unidades económicas individuales, porque también los hogares son una unidad económica que forma parte de las decisiones microeconómicas, tomen en cuenta el ambiente macroeconómico y los indicadores macroeconómicos que pueden afectar sus decisiones. Y aquí voy a pasar algunos. Por ejemplo, crecimiento económico. Ya le dije que crecimiento económico se refiere a que el valor total de la producción de toda la economía en un periodo crezca, se expanda. Es decir, que las empresas produzcan más y que por lo tanto el valor de la producción sea mayor. Ahora, sabiendo que la economía crece, podemos decir de que ese crecimiento económico debe darme a mí indicador, información sobre cómo va evolucionando el empleo en la economía. O sea, se supone que si la producción aumenta, quiere decir de que las empresas están contratando más personas. Y por lo tanto, si la gente tiene trabajo, ¿qué quiere decir eso? Que los hogares tienen más ingresos, ¿verdad? Y por lo tanto, si los hogares tienen más ingresos, pueden gastar más.
Y por lo tanto, si pueden gastar más, entonces eso quiere decir de que los consumidores tendrían la confianza como para aumentar el gasto en la economía. Y fíjense, no me fui directamente a consumo, me fui a confianza. ¿Saben por qué? Porque muchas decisiones se anticipan. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo sé que yo voy a tener trabajo o que mis condiciones de trabajo van a mejorar en diciembre, por ejemplo, ¿yo voy a esperar a diciembre para consumir? No necesariamente, ¿verdad? Yo puedo anticiparme. Yo puedo anticiparme y decir, bueno, como mi condición, mi ingreso va a mejorar, yo no voy a esperar a diciembre, yo voy a comenzar a comprar desde ahora, ¿verdad? Entonces, por eso, y eso lo facilita mucho todas las herramientas o todas las facilidades que nos da el sistema financiero. Todos nosotros tenemos alguna tarjeta de crédito, podemos acceder a préstamos. Entonces, si yo sé que mis condiciones van a mejorar porque tengo empleo, porque la economía está creciendo, entonces yo comienzo a gastar desde ahora. Y yo puedo, en vez de esperar a diciembre para ir al restaurante de nuestro galardonado, pues yo puedo ir ahora y usar mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque yo sé que, entonces, esa información de que la economía crece, a mí como empresa, me dice, ok, eso quiere decir de que los consumidores tienen confianza de que van a poder continuar gastando, ¿verdad? Aquí también, si la economía crece, o sea, lo que se habla de ciclo económico, quiere decir en qué parte, fíjense, la economía no es algo que se quede estático. La economía tiene momentos a lo largo del tiempo en que crece, puede crecer mucho, puede crecer un poco, o puede incluso crecer cero o no crecer. A esos movimientos cíclicos nosotros le llamamos ciclo económico. Entonces, si la economía está creciendo 5%, 3%, depende, quiere decir de que yo estoy en una parte de expansión en el ciclo económico. Y eso entonces como empresa lo que me está diciendo es de que, al menos en el corto plazo, yo sé de que la confianza del consumidor se va a mantener y por lo tanto eso me dice, ¿sabe qué? Yo puedo seguir operando sabiendo y puedo incluso implementar planes de expansión si mi negocio, si la situación de mi negocio así lo requiere, porque en el ambiente económico en el que me estoy desempeñando, estamos en una fase en que la economía está creciendo, se está expandiendo. Aquí yo voy a hacer un paréntesis y voy a pasar a un pequeño comercial. Nosotros, en la institución donde yo trabajo, y esto lo digo a título personal, preocupados por precisamente de que aquí en Santiago hay una contribución importante a la economía, nosotros en la regional acá abrimos un área de análisis económico regional y algo que yo hubiera querido haber sido yo, pero por igual, al final lo que decidimos fue que viniera un economista bien de alto nivel y más joven y nativo de Santiago, por cierto, que él aceptó mudarse de Santo Domingo a Santiago para hacer análisis económico regional desde aquí, la regional. Él lo acaba de hacer, precisamente yo lo invité a que viniera conmigo hoy, pero él se está mudando hoy. Entonces, por eso no pudo venir conmigo. O sea, me hubiera gustado presentárselo. Él se llama Nabil López y es un economista de alto nivel, o sea, un tipo buenísimo, buenísimo. O sea, de que yo espero de que en el futuro, en este mismo escenario, se pueda presentar ya análisis económico regional, que tenga que ver directamente con la producción en el área de Santiago y el Cibao. Cierro el paréntesis del comercial. Así que en las próximas actividades ya ustedes saben que vamos a contar con información y análisis relevante regional. Otro indicador macroeconómico importante es el mercado laboral. O sea, fíjense, cuando se habla de mercado laboral se está hablando si la gente tiene empleo, o sea, si el empleo se expande. Eso tiene un vínculo naturalmente con la actividad económica, con el crecimiento de la actividad económica, con el crecimiento del Producto Interno Bruto. El mercado laboral me indica desde la perspectiva de la empresa, primero, qué tanto empleo se está generando en la economía. O sea, porque naturalmente cuando una empresa
o la sumatoria de todas las empresas aumenta la producción y con eso contribuye a la expansión del crecimiento económico, las empresas lo que hacen es que contratan personas, pero también componentes de capital y de tecnología. Y muchas veces es posible expandir la producción sin necesariamente emplear más personas. Yo puedo, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de la empresa, hacer una combinación. Yo puedo tener algún tipo de tecnología que me ahorra mano de obra, pero me expande la producción, o algún tipo de mejora técnica. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la empresa, a mí me importa. Yo quiero saber si la gente está teniendo más empleo, si más personas tienen trabajo, porque también eso me fortalece el tema de la confianza de los consumidores, por lo tanto, la probabilidad de aumento de ventas aumenta, se incrementa, digamos. Y por último, bueno, no por último en este slide, la inflación, los precios. La inflación debe verse como la tasa de variación de los precios, del índice de precio al consumidor. Ustedes han oído el índice de precio al consumidor, ¿verdad? ¿Entienden de lo que se trata? La mayoría. Cuando se habla de índice de precio al consumidor, le voy a decir rápidamente, ustedes saben de que cada 5 años aproximadamente, en promedio, a la gente se hace una encuesta que nosotros llamamos de ingresos y gastos. Y esa encuesta lo que se hace es que se toma una muestra de los hogares que hay en República Dominicana. La última vez que supe, creo que nosotros tenemos alrededor de 3 millones de hogares, ¿verdad? Entonces, obviamente es imposible o sería muy costoso preguntar, ir a las 3 millones de casas, vamos a decir, donde vive la gente y preguntarle cuánto usted gasta y en qué, o sea, a la gente no se le puede preguntar necesariamente directamente por su ingreso porque la gente es muy chiva y no te lo dice, como decimos aquí, pero la gente, cuando tú le preguntas a la gente en qué usted gasta el dinero, la gente se sienta, se pone cómodo y te dice, sí, mire, yo gasto tanto en comida, gasto tanto en alquiler, gasto tanto en gas propano. Entonces, esa información se colecta, se promedia y de ahí se saca lo que se llama una canasta, ¿verdad? Se lo estoy diciendo a grosso modo. Entonces, a esa canasta de bienes que los hogares en promedio, en los cuales los hogares en promedio gastan, ¿verdad? La evolución de esos precios se construye un índice, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, la variación de ese índice es lo que llamamos inflación. Por eso, y yo tengo un artículo publicado muy sencillo, que lo puse este mes, por eso es que no necesariamente la inflación relevante para usted es la que usted ve en ese indicador, porque va a depender mucho de que la canasta suya se parezca a la del promedio de los dominicanos, ¿verdad? Por eso es otro tema. Pero desde el punto de vista de la empresa y de las decisiones que puede tomar, naturalmente la inflación le afecta a sus costos. Y por lo tanto, debe mirar mucho la evolución del índice de precio al consumidor, pero hay otro tipo de precio que es relevante para la empresa y que ahora, recientemente en los últimos años, se ha comenzado a construir, que es el índice de precio al productor, que lo hace la Oficina Nacional de Estadística. Y yo les recomiendo que lo miren. O sea, y que tiene mucho que ver revisando los precios al por mayor, lo cual es muy relevante. Y ya les hablé de estabilidad de precios, o sea, para la empresa es muy importante que la inflación sea baja y estable en el tiempo, porque si no hay estabilidad de precio, entonces no tiene forma de predecir la evolución de sus propios costos, básicamente. Hay otras variables que son importantes para nosotros, pero antes de eso, yo quiero mostrarle, por ejemplo, un ejemplo de cómo se compone el Producto Interno Bruto acá. Fíjense, algunos de ustedes han visto que el Producto Interno Bruto incluye varios componentes, por ejemplo, el consumo, la inversión, las exportaciones, las importaciones. O sea, el valor de la producción
de un país se reparte entre distintos usos. Este es lo que nosotros llamamos enfoque de demanda. También ustedes lo pueden ver cuánto produjo cada industria, porque seguramente ustedes han visto que cuando se publica la variable, se habla, qué sé yo, lo que produjo agricultura, lo que produjo minería, lo que produjo el sector construcción, etcétera. Esto es otra forma de verlo. Y aquí lo que yo quiero rescatar es lo siguiente. En la última medición que se hizo, que es el primer trimestre del año, enero-marzo, el consumo representa casi el 80% del valor de la producción en la República Dominicana. Fíjense la importancia que tiene el consumo y fíjense la importancia que tienen las decisiones que se toman a nivel de los hogares. Y fíjense también por qué es tan importante conocer esto para la empresa, porque igual también esto ustedes lo pueden vincular a cuáles, dependiendo del área de la economía en la que opera, ¿verdad? Dónde se genera la mayor cantidad de actividad económica y de ingreso en la economía. Ese es el consumo. O sea, esto es una economía que es principalmente de consumo. Y no es distinto a lo que son la mayor parte de las economías en el hemisferio occidental. O sea, si usted toma, por ejemplo, en Estados Unidos también es más del 70% consumo, básicamente. Otros indicadores macroeconómicos que son relevantes para la empresa, a nuestro modo de ver, es la situación fiscal del gobierno. ¿Por qué es importante para la empresa conocer la situación fiscal del gobierno? Porque si el gobierno tiene déficit, ¿qué puede representar para nosotros en el futuro? Impuestos, exactamente. O sea, a nosotros como empresa nos debe preocupar, ¿verdad?, conocer cuál es el balance fiscal del gobierno. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, que el sector privado, digamos, organizado en asociaciones, siempre está muy pendiente si el gobierno se endeuda mucho y siempre está diciendo al gobierno, baje gasto, balancee eso, pero balanceelo, no poniéndonos impuestos nosotros, porque si el gobierno tiene un déficit grande, eso quiere decir de que eventualmente va a tener que cubrir ese déficit con más impuestos. Y por lo tanto, eso afecta las decisiones. O sea, ese balance, ¿verdad?, afecta impuestos, gasto público, y lo que más nos interesa es la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es esto? Y por eso es de que el sector privado siempre está pendiente sobre el tema de la deuda y también cómo vamos en términos de nuestro intercambio con el resto del mundo, lo que llamamos balanza de pagos. Y sobre esta parte, la balanza comercial. ¿Por qué? Porque si nosotros importamos más de lo que exportamos, ¿qué va a suceder eventualmente? Con el tipo de cambio, que va a presionar al alza. ¿Y a alguien le importa aquí el tipo de cambio? ¿Es importante para usted el tipo de cambio? Por lo tanto, también es importante para nosotros como economía, entonces, de que esta sea una economía exportadora. Y ojalá que si algunos de ustedes operan en el área del comercio internacional, ojalá que estén teniendo buenos resultados. Por último, en esta parte, otro aspecto importante que debemos observar y que tiene un impacto importante en la decisión de la empresa es la tasa de interés. Vista la tasa de interés como el costo de uso del dinero. ¿A alguno de ustedes le afecta la tasa de interés? ¿Le afecta? ¿Verdad que sí? Regularmente, si ustedes ven en muchas de las encuestas de opinión empresarial, una opinión recurrente que tienen las empresas en República Dominicana, sobre todo las más pequeñas, es que las tasas de interés son muy elevadas. Y no necesariamente la tasa de interés nominal, sino la real. O sea, que es la tasa de interés, que es la tasa de interés de mercado menos la inflación esperada. Si en República Dominicana la inflación esperada es en torno a 4% y la tasa de interés es 10%, entonces la tasa de interés real es 6%. Y por lo tanto, una tasa de interés real que se aleja mucho de la inflación es muy elevada. Y eso recurrentemente, las empresas acá se quejan mucho de eso. Y fíjense,
esta, digamos, es la lectura a diciembre que nosotros tuvimos. Y fíjense, por ejemplo, la tasa de interés ponderada activa que tenemos en el mercado. O sea, ¿es eso una tasa de interés alta o baja para ustedes? Un poco elevada, ¿verdad que sí? Si ustedes toman en cuenta de que la inflación el año pasado fue en torno a 2%, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, y quiero dejar un poco de tiempo por si acaso hay alguna pregunta o comentario, yo le quiero dejar a ustedes un poco el panorama macroeconómico que nosotros tenemos acá. Este cuadro no lo elaboré yo, sino que yo lo tomé, esta información pública, básicamente. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, lo que estamos viendo es de que la evolución, lo que se está esperando hasta 2021 es un crecimiento económico bastante elevado. Claro, la economía se estaría desacelerando, me está aquí apuntando Manuel, pero lo cierto es de que en el ciclo económico, o sea, la actividad económica no tiene que ser siempre un número muy grande, una expansión muy grande, sino de que dependiendo del ciclo, obviamente ustedes saben de que si la economía, por ejemplo, en 2015 fue 7% del crecimiento económico, ese 6.6% que de 2016 fue sobre ese 7% de 2015 y por lo tanto es una expansión considerable. Sin embargo, hacia 2021 lo que se espera es que la economía se establezca en un nivel cercano al 5%, la inflación se mantenga en 4%, y esto se lo dejo para sus decisiones, y a lo que le interesa el tipo de cambio promedio, esa es la evolución que tendría. Entonces, hasta aquí yo termino, y si hay algún espacio para alguna pregunta, pues, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque aquí me está conectando si el desempeño de la economía como un todo, yo puedo sentir que me afecta directamente, a mí como hogar o como empresa. Y acá debo decirte de que no necesariamente en el corto plazo, claro que me afecta y puede afectar mi perspectiva de venta, mi perspectiva de consumo. Sin embargo, debo aclarar de que cuando la economía crece, ¿verdad? Me está diciendo de que el valor de la actividad económica o el valor de la producción es mayor, pero no me dice cómo se reparte ese crecimiento. O sea, porque puede ser dependiendo de en qué área de la economía yo opere y digamos, si yo lo miro como individuo, de qué tan competitivo soy, me puede afectar directo o indirectamente en el corto plazo. Por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que, por ejemplo, si lo ves a nivel individual, la gente con un nivel educativo relativamente más elevado le va mejor que la gente que tiene un nivel educativo un poco más bajo, por ejemplo. Y también las empresas que tienen una posición más dominante en el mercado, le va mejor que las empresas que tienen que competir duro en el mercado, que son principalmente las empresas pequeñas. Entonces, naturalmente, el valor de la producción creciendo te da información a nivel macro, sobre lo cual tú puedes tomar decisión, por eso no te dice nada de cómo se reparte. Ahí tienen que entrar las políticas públicas, ¿verdad? Para repartir mejor esos resultados. Y por eso, por ejemplo, en el caso de los segmentos de la población que no se benefician tan directamente, por eso es que hay los programas sociales que conocemos, que es solidaridad, entre otros. Pero sí, ciertamente, la forma como te afecta el crecimiento económico va a depender mucho de tu competitividad, si lo ves a nivel individual, y también de las condiciones del mercado donde operes. Si tienes posición dominante te va buenísimo, pero si tienes que competir duro, como la mayor parte de las pequeñas empresas, entonces ahí la historia puede ser distinta. La siguiente pregunta, por favor, aquí delante el caballero, aquí. Y la tercera allá. Si surge otra de este lateral, allá está el caballero. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Vamos a darle el chance allá para luego a ti. Muy bien, adelante. Mi nombre es Gil Marcano, de Administración de Empresas, estudiante de aquí.
Ahí se habló de lo que es el mercado de los consumidores, de la producción nacional. Ahora, nosotros se firmó un tratado de libre comercio. Se traen muchos productos de fuera. Ese crecimiento económico de los consumidores es muy relativo a esos productos que supuestamente vienen de mejor precio, pero donde ellos tienen la capacidad de compra. Entonces lo que se crea ahí es un crecimiento ficticio relativamente, porque el consumidor cree que está ganando suficiente dinero que puede comprar eso, pero en verdad son productos que están llegando en detrimento de la producción nacional. Por ahí viene entonces lo que va a la producción nacional, que va decayendo. Ahora se están haciendo algunos intentos de producir para exportar. Ya tenemos 10 años, 12 años con el Tratado de Libre Comercio. Vamos a la pregunta en sí, preguntas directas. ¿Qué trae como consecuencia esto al mercado futuro? Muy bien. Fíjense, cuando se habla de valor de la producción, no solamente me estoy refiriendo a bienes, sino también servicios. Y República Dominicana es cierto de que ha dejado de ser ha experimentado una transición que ha tomado alrededor de 2 décadas, 2 décadas y media para ser más preciso, de ser una economía productora de bienes, principalmente una economía productora de servicios. Y es cierto lo que me dice en el sentido de que, bueno, si yo lo veo desde una perspectiva, por ejemplo, de la producción manufacturera, de la producción agrícola, tal vez el dinamismo no ha sido tan importante como, por ejemplo, en el sector construcción o en la industria turística, ¿verdad? Sin embargo, como hablamos de que estamos hablando en términos del agregado, de la economía como un todo, sí, esta economía se ha expandido y es algo que lo podemos ver. O sea, por ejemplo, yo tenía mucho tiempo que no cruzaba por aquí. Ahora cuando yo transito por acá veo que hay mucho desarrollo que antes no existía. Pero como conectando con la pregunta anterior, el crecimiento no necesariamente se reparte igual. Hay ganadores y hay perdedores. O hay sectores que ganan mucho y sectores que no ganan mucho, aunque ganen quizás un poquito. Sí es cierto, como dice, de que por ejemplo con la apertura al comercio internacional, eso ha afectado mucho el bienestar de los consumidores, en el sentido de que los consumidores tienen más opciones, ¿verdad?, para consumir. Pero en algunos casos hace en detrimento de los productores, porque los productores tienen que competir sin mucha protección con los bienes que vienen de fuera, ¿verdad? Y eso ha contribuido también con un mayor déficit comercial, o sea, de que nosotros importamos más de lo que exportamos. Hay políticas públicas que se pueden hacer para eso, hay transformaciones que se pueden hacer a nivel de las empresas, pero para eso se necesita mucha información. Es un tema muy rico que se puede discutir mucho sobre eso, pero de que la economía ha crecido es cierto. Y siempre cuando la economía se expande, hay sectores que se benefician más que otros. Probablemente la mejor política pública puede ser aquella en el cual hay algún mecanismo mediante el cual los que ganan de algún modo puedan compensar aún parcialmente a los que pierden. Y para eso entonces que se supone que el gobierno hace estos programas de transformación, de transferencia de tecnología, de inclusión de los pequeños negocios y de capacitación. Y también en esto tiene un valor muy importante las entidades académicas como esta. O sea, naturalmente, siempre cuando se entra en una transición de este tipo, toma tiempo. Y no siempre, cuando un sector no está ganando lo suficiente o se está perdiendo, tiene la paciencia como para esperar los resultados, ¿verdad? Pero siempre hay ganadores y perdedores. O sea, la economía puede crecer, la producción puede expandirse, no necesariamente se reparte igual para todos. Algunos pierden, otros ganan, pero en el neto el resultado es positivo y por eso nosotros vemos de que hay negocios que nacen, hay negocios que mueren,
pero eso es parte de la dinámica de una economía de mercado. La siguiente pregunta y concluimos con la del joven allá. Buenas tardes. Yo veo que el crecimiento para mí no es real. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestro crecimiento en un endeudamiento externo y estamos acumulando un déficit fiscal o cuasi fiscal todos los años. Entonces mi temor es, ¿vamos a producir una segunda Grecia? Grecia. Una segunda Grecia. Bueno, yo creo que es una preocupación legítima y créame que usted no es el único que piensa así. O sea, hay muchas personas que así piensan. Ahora, sobre si el crecimiento es real o no, yo le puedo decir de que quienes colectamos estadísticas sobre el valor de la producción, nosotros vemos que este es un país más rico que antes. Yo tengo 46 años de edad y yo recuerdo que cuando yo era niño, yo crecí en La Vega, pero venía de chiquito a Santiago. Los que son más o menos de mi edad se recuerdan de que aquí no había de nada. Había muchas cosas, de que la gente andaba en harapos, de que incluso hasta para usted educarse tenía que irse a Santo Domingo. Y sin embargo, nosotros tenemos muchas cosas ahora. Tenemos más empleos, tenemos más ingresos, tenemos más producción. O sea, de que el crecimiento económico sí es una realidad. Ahora, creo que su preocupación se conecta mucho con el tema de si este crecimiento ha sido sustentado mucho con deuda. Y si esta deuda es algo que va a estallar en una crisis finalmente. Y yo le digo lo siguiente. Es cierto que usted puede, por ejemplo, si usted lo ve a nivel muy pequeño, si por ejemplo usted consigue un empleo, usted antes tenía un empleo que le pagaba 20,000 pesos y ahora usted consigue un empleo que le paga 25,000 y usted vino a la UAPA, hizo una maestría y resultó de que ahora usted puede conseguir otro empleo porque usted viene aquí es porque usted entiende que usted educándose, usted mejora su perspectiva y por lo tanto imagínese que de repente usted gana 50. 3 años después de haber hecho su maestría. Si usted, haciendo eso, decide, bueno, como yo gano más, yo voy a tomar un préstamo y voy a comprarme un apartamento, y voy a comprar otro préstamo y voy a comprar un carro. Y usted debe un apartamento que usted lo está pagando y usted debe un carro, pero resulta de que usted volvió a cambiar de empleo o emprendió su propia empresa y ya usted no gana 50, sino que usted está ganando 65. Pero usted está endeudado. ¿Pero qué resulta? Que como proporción de su ingreso, su deuda es menor. Entonces yo le preguntaría, ¿usted es más rico que antes o más pobre que antes? Usted es más rico que antes, aunque usted deba. Pero por eso es que los economistas siempre insistimos en que no es un tema de deuda, sino la deuda como proporción de la producción. O sea, si la deuda como proporción del ingreso del país se hace muy grande, claro, podemos llegar como una Grecia. Ahora, si lo que está sucediendo es que la producción está aumentando y parte de ese aumento de la producción viene con algún financiamiento, entonces se supone de que parte de ese financiamiento se está traduciendo en mayor producción y esa mayor producción paga esa deuda. Bien, ahí está. ¿Verdad? Ahora, dicho eso, yo creo que sí, el sector privado tiene siempre que estar pendiente de que el gobierno tenga disciplina fiscal y de que no es un tema de monto de deuda, sino de que esa deuda vaya acorde con la evolución de la economía, ¿verdad? Pero uno no puede negar de que sí hay una expansión de la producción porque ahora hay más riqueza que antes. O sea, antes aquí la gente andaba en harapos, ya aquí no se ve tanta gente descalza como se veían cuando yo era niño. Y aquí ya hay una serie de actividades productivas de producción de bienes y también de servicios que hace 20 años no existían. Y aquí hay muchas actividades económicas que han surgido y hay también muchas actividades económicas que se han destruido. Y ese es parte del proceso de la evolución de la economía de mercado. Vamos a hacerlo breve. Pregunta directa para una respuesta más directa. Vamos a ver. Adelante, estudiante. Bien.
El expositor sabe que ya no pasamos con el tiempo. Mi nombre es Joel Sánchez y yo quería preguntarle al doctor, según el panorama económico que usted mostró para el 2017-2020, se promedia un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 5%, que la tasa de inflación también es de un 5%, pero si vemos la tasa promedio del dólar al 2018, estaría a un 52.18. ¿Sería esto una oportunidad de negocio para poder invertir en esa moneda extranjera? No necesariamente. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? no necesariamente, pero le voy a decir rápidamente esto. Mira, Sí, porque Hilda me va a matar. ok, rápidamente. No, el tema del tipo de cambio, que fue lo que le mostré, si usted lo ve en tasa de crecimiento, alrededor lo que se proyecta es 5% anual la devaluación. Sin embargo, si usted, por ejemplo, tiene una tasa de interés pasiva, por ejemplo, si el rendimiento suyo en peso, ya sea como empresa o como individuo, es más que 5%, entonces en términos de dólar, usted está ganando. Si su inversión es en peso. O sea, ahí lo importante es de que la tasa de crecimiento de la actividad económica seguirá siendo positiva y por lo tanto eso quiere decir de que por lo menos hasta 2021 la confianza de los consumidores debería mantenerse alta y la perspectiva de venta de las empresas debería mantenerse positiva en promedio. Cualquier pregunta, yo dejo mi información ahí y también el break yo estaré disponible. Muy bien, el aplauso para Odalis Marte.